Namaste, Satnam. Pues bien llegados, bien llegadas a un nuevo mordisco sobre una alimentación sana. Paso a compartir pantalla para la información que voy a compartir en este encuentro o en este reconocimiento de nuestra manera o de tu manera de pensar, de sentir, de actuar también a través de los hábitos alimenticios. Pues en el día de hoy o para estos días, la sugerencia es tomar atención en el efecto que tiene los hábitos, la manera de consumir, que ya lo he indicado también en algunos otros tips o en algunos otros mordiscos de información, en tomar atención en cómo afecta la manera de consumir y de alimentarnos o de alimentarte. Es parar por un instante el efecto que tiene a tu alrededor en la economía local, según los centros o establecimientos a los que vayas a realizar o que realices habitualmente las compras, cómo afecta también al entorno, al ecosistema, por la manera de producción, por los transportes, por la manera de tratado si consumes proteína de origen animal, cómo si son alimentos de consumo masivo o de producción masiva, cómo puede afectar esto en los climas o en los microclimas de las localidades de procedencia de estos productos. Y bueno, hacer como esa mirada atrás, desde lo que tú consumes o desde lo que a ti te llega a la mano, en todo ese proceso hasta que ha llegado a tus manos. Y tomar la reflexión de los hábitos o de las acciones, si las hacemos de forma consciente, pensando en lo mejor para ti mismo, para ti misma y también lo mejor para el colectivo de seres humanos, de seres vivos y de este planeta, cómo funcionarían las cosas. No pensando en la consecución o en la acción inmediata, en la recompensa inmediata, pensando a largo plazo, en una mirada, en una perspectiva más amplia. En este sentido, tomar esa atención, ese cuidado, esa acción consciente, a veces puede suponer una dificultad, ya que es algo que no estamos habituados y que igual no te habías planteado hasta ahora, hacer cambios también en la manera de consumir. Y ante un reto se crea una gran oportunidad de transformación, no solo externamente en la implicación que tiene ese acto de consumir más en un establecimiento familiar a lo mejor que en grandes establecimientos, toda esa cadena, todo ese puzzle o todo ese camino que se recorre hasta que desde el que el producto se genera en la tierra o en las granjas de cuidado animal hasta que llega a tu mesa, todo ese recorrido se ve influencial. En este sentido, la invitación es a que investigues si en tu localidad o en tu comarca o próximo a ella hay grupos de consumo. Los grupos de consumo son colectivos o grupos de gente que se une para hacer pedidos a granel o en grandes cantidades. Suelen ser productos de proximidad, productos biológicos o ecológicos de mayor calidad y al hacerlos a granel obtienen un beneficio económico. El precio suele ser a precio al por mayor, con lo cual puedes disponer de alimentos de calidad a un precio muy asequible. Si no hay grupos de consumo en tu localidad o proximidad, a nivel nacional hay muchísimos. Igual si te impulsa ese interés y esas ganas de poder crear un grupo de consumo, puedes contactar con algunos de ellos para que te vayan indicando, dando pautas de cómo poder crear e iniciar ese grupo de consumo. También me puedes escribir un comentario para ponernos en contacto y pasarte información si así lo deseas. Y ahora hablamos en este segundo segmento del verdadero valor de la nutrición. Hay muchas maneras de clasificación de los alimentos.
En este primer mordisco, hablando más en concreto sobre beneficios o sobre la alimentación, voy a hablar de la clasificación más conocida o que más nos han repetido, sobre todo en este lado del mundo, que es a través de los componentes, de esas mediciones que se pueden hacer en laboratorio en cuanto a los macronutrientes y los micronutrientes. Y en posteriores mordiscos hablaremos de otras clasificaciones que tienen una contemplación más amplia, más integral. Dentro de los macronutrientes, bueno, indicar la importancia básica de la ingesta de agua. Somos un 75-80% en nuestra composición biológica es agua, por lo tanto la necesidad de hacer ese recambio a través del agua, no solo para hidratar las células, también en esa función de limpieza interna y de reparación. Normalmente se indica que la ingesta de agua entre 1 litro y 1,5 litros de medida estándar. Hay tablas que indican según el peso hay una cantidad recomendada. Puede ser agua, literalmente, o puede ser a través de infusiones que no sean edulcoradas. El uso de las infusiones te puede reportar además beneficios para tu salud, buscando infusiones que sean específicas para situaciones en tu salud o para mejorar el rendimiento de tus funciones. En el caso, por ejemplo, si tienes un tracto digestivo lento, en las evacuaciones podrías utilizar infusiones de cola de caballo, de cualquier otra infusión que te facilite esa motilidad en el tracto digestivo. O si tu tendencia es a tener retención de líquidos, pues buscar infusiones diuréticas como puede ser el diente de león, por ejemplo. O si tu tendencia es a estar o estás en un momento de mucha excitación, de nerviosismo, de estrés, poder tomar infusiones de lavanda. O sea que la ingesta de agua a través de las infusiones te puede reportar, es esto de las dificultades, de los retos que nos presenta la vida. Hay mucha gente que no tiene el hábito de tomar agua y esta es una muy buena opción para seguir conociéndote un poquito más e ir alimentando no solo el cuerpo físico, también el ir tomando la responsabilidad y alimentando esos espacios más sutiles. En cuanto a los macronutrientes, pongo aquí algunos ejemplos. Si te metes en buscadores o consultas libros de nutrición, vas a encontrar otros muchísimos referentes. Aquí no hablo en este mordisco de información sobre alimentos específicos de temporada, que sería otra clasificación. Lo más recomendable siempre es que sean alimentos de proximidad, es decir, a nivel local o estatal, ya que esa información de estos alimentos está impregnada en nuestro colectivo como grupo humano de ese entorno y está más en conexión. Es verdad que ahora con la globalización podemos contar con todo tipo de alimentos de cualquier lugar del mundo y de cualquier estación del año, y esto puede no ser muy favorable a la hora de la digestibilidad y de la absorción, no solo de los nutrientes, como estamos hablando ahora, también a otros campos más sutiles, como el campo pránico, que hablaremos más adelante. Así que, bueno, así a nivel general, hablando de hidratos de carbono o carbohidratos, son el tema de los cereales, el trigo, la espelta, el maíz, el centeno, la avena, el arroz, por supuesto, pseudocereales, que es como el trigo sarraceno, el amaranto o la quinoa, que son a lo mejor productos menos comunes o menos explorados en la cocina tradicional, pero riquísimos a nivel energético, a nivel nutricional y a nivel pránico, como ya veremos más adelante. Otros subproductos o procesados que vienen de las harinas o de los cereales sería la pasta, la sémola, las harinas refinadas, los copos, las galletas. Y dentro de este grupo de carbohidratos nos encontramos los tubérculos, como la patata, el boniato, la yuca. Dentro de las proteínas
como yo estoy siguiendo el patrón de cocina vegetariana, evitando la ingesta de proteínas de origen animal, a que con todo respeto que cada uno siga su proceso, su escucha y su autoconocimiento a través de esa toma de conciencia en cómo afecta el tipo de alimentación que tomamos no solo a mi salud física, mental y emocional, también al entorno de otros seres vivos. Pero esto es una decisión totalmente libre y yo no solo lo lanzo como para cuestionarse a uno mismo. Entonces, teniendo en cuenta el tema de las proteínas de origen vegetal, aquí lo importante es tomar alimentos combinados entre legumbres y cereales o entre cereales y semillas o frutos secos, para que el grupo de aminoácidos básico, la cadena de aminoácidos, que es lo que constituye la proteína, sea la cadena completa y te ofrezca esos nutrientes que básicamente necesita sobre todo la musculatura, que es el mayor grupo que consume proteína, aunque también las células, órganos internos, el pelo, las uñas, o sea, todo está impregnado de proteína, pero sobre todo los grupos musculares. Y dentro de las proteínas podemos encontrar proteínas en algas, como la espirulina, el nori, el wakame. Este tipo de productos igual tampoco estamos muy acostumbrados en nuestra alimentación. Es un tema apasionante y realmente interesante si quieres investigar sobre él. Y hay muchísimas recetas, yo compartiré alguna de ellas también en próximos mordiscos de información, en las que se incluyen algas. Aparte de proteínas, contienen otros muchos micronutrientes importantísimos de antioxidantes, que es lo que previene el envejecimiento, no de las arruguitas y demás, que también el envejecimiento celular. Es como que alarga el estado de salud o alarga vida. Otro grupo de proteínas los encontramos en las legumbres y de mayor a menor contenido de proteínas encontramos la soja. La soja está presente en muchos formatos, a través del tofu, de hamburguesas de soja, harina de soja o soja texturizada. Y la soja texturizada queda como el aspecto de la carne picada y tiene muchísimas utilidades también. Otra fuente de proteínas a través de las legumbres son las lentejas, las alubias, los guisantes y los garbanzos. Los frutos secos también tienen un alto contenido proteico, especialmente el cacahuete, aunque también lo encontramos en las almendras, pistachos y anacardos, entre otros muchos frutos secos. Y en variantes o en varios, ¿no? En productos como los huevos, los lácteos, el seitán, que es el gluten de trigo concentrado y elaborado de una manera muy concentrada. Y el último grupo dentro de esta clasificación de macronutrientes encontramos las grasas. Las hay monoinsaturadas y poliinsaturadas. Las monoinsaturadas son las más recomendadas para la cocina, para el guisado, ya que su descomposición se altera menos y es más saludable por lo tanto. Y aquí entraría las olivas o las aceitunas, los frutos secos, el aguacate y el aceite de oliva virgen. Y excepcionalmente el aceite de girasol, el cártamo o el aceite de colza. Dentro de las grasas poliinsaturadas hay súper recomendables y necesarias el omega 3 y el omega 6, la combinación de ambas. Y estas los podemos encontrar en aceite de maíz, aceite de soja, en aceites de frutos secos, en aceite de cáñamo, de nueces. Bueno, una muy buena fuente y muy fácil de adquirir, aunque es un producto que es de temporada, son los aguacates, aunque es verdad que podemos encontrar aguacates durante todo el año. Dentro de la clasificación, atendiendo los nutrientes, tenemos la parte de micronutrientes. Son micro porque se necesitan una cantidad más pequeña, pero son imprescindibles para el funcionamiento del organismo. O sea que porque sea más pequeña no quiere decir que sea menos importante, sino todo lo contrario. Ya que encontramos las vitaminas y fibra, hay 13 vitaminas esenciales, aquí las describo, la A, B1, B2, bueno, el grupo de las vitaminas B,
la vitamina C, la D, que es la que viene a través del sol, y luego hay complementos nutricionales de vitamina D y la vitamina E y K. Y luego, bueno, la biotina, ácido fólico, que también hay suplementos alimentarios. Estas vitaminas solo se adquieren, excepto la D, que también se absorbe a través del sol, a través de la alimentación. Y son fundamentales, como decía, para el correcto funcionamiento del cuerpo. Y aquí encontramos estas vitaminas y fibra en los grupos de verduras, sobre todo verduras de hoja verde, aunque, bueno, también encontramos en otro tipo, ¿no? Como la coliflor, el brócoli. Dentro de las verduras, todo tipo de verduras que te puedas imaginar, espárragos, acelgas, espinacas. En las frutas y frutos, y aunque los tomates los encontremos en la sección de verduras, es un fruto. Y bueno, todo tipo de frutas, uvas, manzanas, peras, plátanos, caquis, kiwis, chirimoyas. Los tubérculos, como decíamos antes, son una gran fuente de carbohidratos, pero también tienen mucha fibra. Y aquí encontramos los rabanitos, los nabos, las zanahorias. Y dentro de los cereales, sobre todo cereales que no sean procesados, que sean de grano, encontramos la fibra necesaria para el organismo y muchos grupos de vitaminas, pero sobre todo el que sea en grano es por el tema de la fibra. El otro apartado dentro de los micronutrientes son los minerales y oligoelementos. Los oligoelementos son productos químicos en muy pequeñas cantidades que son imprescindibles para la metabolización, es decir, para la asimilación de nutrientes a nivel estructural, a nivel de fijar, por ejemplo, el calcio en los huesos, a nivel de segregar cierto tipo de hormonas para la digestión, para la absorción. Y dentro del grupo de los minerales, bueno, tenemos el calcio, magnesio, el flúor, el fósforo, el hierro, bueno, el potasio, ¿no? Estos son muy conocidos y muy renombrados. Dentro de los oligoelementos, que igual son menos mencionados o menos conocidos, el cobre, el selenio, el cloro, el cobalto. Fuentes de minerales, todas las verduras de hoja verde, fresca, en los huevos, en los lácteos y en la sal sin refinar, en la sal marina sin refinar. Y dentro de fuentes de oligoelementos, mayoritariamente los frutos secos, en las algas, como decía, y en las levaduras, hongos, entendiendo hongos como las setas. Y luego los cereales integrales de grano, sin procesar. Igual también en muchas plantas infusionadas, es decir, en las infusiones también podemos encontrar fuente de minerales y de oligoelementos. Y paso así la penúltima diapositiva. Esta sería la pirámide de la alimentación en una alimentación vegetariana. En la base se contemplaría un tercio del plato de fruta o verdura, que no sea la misma comida, porque la digestibilidad de la fruta a la hora de la secreción de los jugos gástricos es diferente que de la verdura. Entonces siempre es recomendable, y esto ya lo hablaremos más adelante, el dejar un espacio para hacer la digestión si tomamos fruta diferenciado de las comidas principales. O sea que pues, la fruta se podría tomar o bien en el desayuno o bien entre comidas. El otro tercio sería de proteína a través de las legumbres, de la soja, del tofu, del seitán, y un tercio de cereal. Esto en cada comida, desayuno, comida y cena si estás haciendo 3 comidas al día. Si estás haciendo menos porque estés haciendo un plan alimenticio diferente como los ayunos intermitentes, pues en la comida o en las 2 comidas que realices. De forma diaria, en algún momento, bien sea en una entrecomida como aperitivo o incluyéndolo en el desayuno o en alguna ensalada en la comida principal, el incluir frutos secos y semillas
básico y fundamental, y no hace falta llenarse de frutos secos la ensalada, por ejemplo, o el porridge si estás haciendo una papilla de cereal en el desayuno. Con 3-4 almendras o 3-4 nueces es suficiente. Grasa de origen vegetal y de calidad, o bien a través de los aceites o bien a través de la mantequilla clarificada, que lo llamamos ghee, que ya pasaré la receta. Y una vez al día también huevos, soja o derivados, que puede ser el ghee que comentaba o yogures, por ejemplo. Y de forma excepcional, 2-3 veces por semana, tomar dulces o pasteles procesados que tienen un mayor contenido en glucosa. La glucosa de forma diaria se van a obtener a través de la fruta, por el azúcar o la glucosa de la fruta, la fructosa. Y esto o a través de la miel si utilizas un edulcorante, o a través de la stevia si utilizas edulcorante para las infusiones. Aquí en esta cúspide de la pirámide, que es como tomarlo de forma excepcional, se refiere a bizcochos o pasteles que tienen un extra, un añadido extra de azúcar o de edulcorante. Y os dejo con una, no es una receta, pero sí que es un combinado que sirve como base para cualquier receta, ya sea guisada o ya sea fresca. Utilizar las raíces de la Trinidad, se refiere al ajo, al jengibre y la cebolla. Y esto es como el botiquín que puedes utilizar de forma alquímica en tu cocina. Por los grandes beneficios que tiene, la combinación de los tres se potencia el efecto de cada uno de ellos. El ajo es un antisepticida, creo que se dice, o sea, es que ayuda para las bacterias, para matar las bacterias, para hacer una limpieza, muy beneficioso para aumentar el sistema inmunológico, para el asma. Bueno, si buscas en internet hay infinidad de propiedades del ajo. El jengibre es un estimulante digestivo. No se recomendaría utilizarlo en ingestas después de la comida principal del mediodía para no tener esa estimulación. Muy recomendable, por ejemplo, si te haces batidos de clorofila o batidos vegetales por la mañana, incluir jengibre igual que el ajo y la cebolla. Y la cebolla, aparte de ser un antiexpectorante, muy beneficioso para el tema de resfriados, de congestión, si tienes problemas de asma también te ayuda como a aligerar toda esa congestión en los pulmones, ayuda a equilibrar el índice glicémico. Y esto es importante, ya hablaremos sobre el índice glucémico, porque es lo que va a determinar la mayor o menor ingesta de comidas y de cantidad de comida que nos pide el cuerpo, por esas subidas y bajadas del índice glucémico. Y con esto os dejo por hoy. Muchas gracias. Recordar que la alimentación y la nutrición no solo es a través de nuestros hábitos a lo largo del día para adquirir esos nutrientes. La mejor nutrición y la más necesaria es nutrir el alma, así que la recomendación siempre es acompañar estos procesos con hábitos de meditación. En el canal encontrarás diferentes meditaciones, en internet encontrarás diferentes meditaciones, y si ya tienes una práctica meditativa, te animo a que sigas en esa perseverancia y constancia, que es la mejor y más nutritiva alimentación que te puedes regalar. Y también mantener hábitos saludables con la actividad física, a través de yoga, de tai chi, de kung fu, de simplemente caminar. El mover el cuerpo es mover la mente, mover las emociones y ayudar a drenar para entrar en ese mejor conocimiento de ti mismo desde el respeto y desde el cuidado al vehículo a través del que experimentas en esta vida. Muchas gracias, feliz día hoy también. Satnam, namaste.